Estamos nuevamente en su programa Reflexionando y en este día estaremos compartiendo con ustedes el tema de las promesas divinas. Soy el reverendo Amílcar Ortega y soy clérigo en la Iglesia Episcopal Hondureña. Es un placer estar con ustedes y compartir la palabra de Dios, compartir esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y una promesa es un ofrecimiento solemne que una persona hace, ¿verdad?, de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber. Por ejemplo, cuando un presidente asume el mandato de la presidencia, jura sobre la Biblia, hace un juramento poniendo la mano sobre la Biblia, promete acatar la Constitución y someterse a las leyes del país. Ahora, esa es una promesa que hacen, pero Dios, las promesas que hace las cumple para cada uno de nosotros. Dios hace promesas y podemos aferrarnos y confiar en esas promesas. Imagínese que usted tiene en el banco una buena cantidad de dinero, ¿verdad?, y está pasando una situación económica difícil, un problema financiero. ¿Qué hace usted? Va y suple su necesidad retirando ese dinero. Soluciona su problema, ¿verdad?, con eso que tiene ahí en el banco, depositado como ahorro. Entonces, las promesas divinas es aquel tesoro que nosotros tenemos guardado y que Dios tiene para cada uno de nosotros, para que en el momento que nosotros necesitemos de ellas podamos recurrir a esas promesas, podamos recurrir a esa ayuda que Dios tiene para cada uno de nosotros en su palabra, en la Biblia. Entonces podemos confiar como hijos e hijas de Dios que esas promesas son para cada uno de nosotros, son reales y están para poder ayudarnos. Hay promesas para los pobres, hay promesas para los humildes, promesas para aquellos que buscan de Dios, que tienen una búsqueda incansable de Dios, para aquellos que están desamparados, para aquellos que están tristes. En la Biblia hay promesas para todos y de toda índole para suplir y para darnos esperanza y fortaleza en este tiempo que no se encuentra mucha esperanza, que no tenemos mucha esperanza, ¿verdad? Los tiempos que vemos y la actualidad, la realidad nacional, no nos da mucha esperanza. Vemos huelga, vemos conflictos, vemos, ¿verdad?, cómo la moneda cada día vale menos. Entonces vemos tantas cosas que no encontramos en qué aferrarnos, en qué poner nuestra confianza. Entonces es bueno que como hijos e hijas de Dios, ¿verdad?, nos aferremos a esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros y podemos confiar en ellas, ya que esas promesas de Dios en primer lugar no fallan. Hay 4 características que he encontrado de esas promesas que Dios hace para cada uno de nosotros, y en primer lugar es que no fallan. Bendito sea Jehová, dice Primera Reyes 8:56, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ni una sola palabra de sus promesas que expresó por medio de su siervo Moisés ha faltado. Ninguna de sus promesas ha faltado, ninguna de sus palabras, ¿verdad? Las promesas de Dios entonces no fallan. El pueblo de Israel se aferró a esas promesas. Dios le hizo una promesa a Moisés que lo iba a usar para liberar a su pueblo, que le iba a proteger y a cuidar mientras salían de Egipto. Una promesa de cuidado, de provisión, que los iba a alimentar, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel se aferró a esas promesas y confió en la palabra de Dios, en aquello que el Señor se había comprometido con ellos a hacer por ellos y por ellas. Entonces salieron y confiaron en el Señor. Les prometió una tierra nueva, una tierra donde habría abundancia y bendición para ellos. Y el único requisito era que no se olvidaran del Señor su Dios. Y así Josué después confirma y reafirma, ¿verdad? Dice cómo Dios cumplió esas promesas. En Josué 21:43 dice: así fue como el Señor les dio a los israelitas todo el territorio que les había prometido bajo juramento a sus antepasados. Ellos se establecieron y vivieron ahí. El Señor cumplió su promesa y les dio paz en el territorio, y sus enemigos no pudieron hacerle frente, porque el Señor les dio la victoria sobre ellos. Ni una sola palabra quedó sin cumplirse
de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a los israelitas. Entonces podemos confiar. Confiemos en las promesas del Señor, en esas promesas que no fallan, ¿verdad? Nos puede fallar los gobernantes actuales, nos pueden fallar nuestros jefes, nos pueden fallar a veces los amigos, los familiares, nos pueden fallar en el trabajo, pero hay alguien que no falla y ese es Dios. Todo lo que Él cumple, Él lo promete. Y Josué y el pueblo de Israel así lo vivieron. Y nosotros también somos testigos como hijos e hijas de Dios por fe, ¿verdad? Porque nosotros ahora somos acreedores de esas promesas gracias a Jesucristo por haber creído en su sacrificio, en su amor y haber declarado con nuestros labios que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces nosotros ahora también tenemos esas promesas para nuestra vida, esas promesas de Dios que no fallan para sus hijos y para sus hijas y que están garantizadas por su poder. Nosotros a veces prometemos, pero no tenemos la capacidad para poder cumplirlas. Podemos prometer muchas cosas, pero no tenemos el poder para cumplirlas. Entonces, pero el Señor sí tiene el poder para hacerlo, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial sí tiene el poder para cumplir esas promesas. Entonces, confiemos en esas promesas porque sí hay un poder que respalda esa palabra. No es como nosotros, a veces nosotros damos la palabra, pero no tenemos con qué respaldarla. Hacemos promesas y no tenemos el recurso con qué respaldar ella, con qué hacerlo realidad. El Señor en Romanos 4:20 la palabra nos dice, no dudó ni desconfió de las promesas de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte. Alabó a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Eso dice Romanos 4:20. Dios tiene el poder para cumplir lo que promete. Así que busquemos esas promesas del Señor. Yo le pregunto, ¿cuál será la promesa que el Señor le ha hecho en su vida? ¿Usted se aferra a alguna promesa que el Señor le ha hecho? Persevere, confíe, crea en el Señor, ¿verdad? Y Él va a cumplir esa promesa que Dios le ha hecho. Y no trate de amoldar o de acomodar la palabra del Señor a su vida. En primer lugar, acomode su vida, ¿verdad?, a la voluntad del Señor. Cree en Jesucristo, cree en el poder salvador de Él, en su poder sanador. Entonces podemos así confiar más plenamente cuando le amamos, cuando le entregamos nuestra vida, podemos confiar plenamente en que sus promesas no fallan, en que están garantizadas por su poder, que son para cada uno de nosotros y también que son, en tercer lugar, son de un valor infinito. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de nuestro Dios, escapen de la corrupción de los malos deseos que han traído al mundo. Las promesas, dice Pedro, del Señor son valiosas para nuestra vida y hemos disfrutado. Yo sé que en alguna oportunidad hemos disfrutado de que esas promesas se han hecho realidad, las hemos visto presentes en nuestra vida, a pesar de que fueron escritas hace miles de años. Esas promesas se hacen realidad y se hacen vida hoy, en su vida, en mi vida, en nuestra vida, cuando las creemos, cuando las atesoramos, cuando confiamos en ellas y sabemos y tenemos la certeza de que son de parte de Dios y que Dios nos quiere bendecir, que Dios nos quiere ayudar, que Dios nos quiere sanar, que Dios nos quiere cuidar y proteger, que Dios nos quiere acompañar. Cuando creemos en esas promesas, entonces nuestra vida se vuelve confiada. A pesar de lo que escuchamos, a pesar de lo que vemos, nuestra vida está en paz. Tenemos esa paz y esa confianza de que las promesas que Dios nos ha hecho son una realidad en nuestra vida. Y seguimos adelante, ¿verdad?, con la certeza de que lo que Dios tiene para nosotros es bueno. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Sus planes son de bendición y no los podemos comparar con nada a lo que existe en este mundo, por sobre todo porque también tienen un fin y culminan en la vida eterna. En 1 de Juan 2:25 dice, esto es precisamente lo que nos ha prometido Jesucristo, la vida eterna.
nosotros descansamos y confiamos y vivimos, disfrutamos de este mundo, pero sabiendo que nuestra naturaleza, que nuestra identidad es del cielo, que somos herederos y ciudadanos de ese reino eterno en Jesucristo. Nosotros tenemos esa promesa de amor y de vida eterna. Confiemos, vivamos de esa forma, vivamos en la palabra, confiemos en ella, tengamos la certeza de que la palabra de Dios es viva, es eficaz, ¿verdad? Y que a veces nos confronta, pero muchas veces, ¿verdad?, nos ayuda, nos guía, nos capacita para hacer mejores cosas cada momento de nuestra vida. Entonces, en esta mañana estamos compartiendo este tema de las promesas de Dios. Confiemos en ellas, vivamos con la alegría y la confianza y la paz que Dios cuida de cada uno de nosotros, y que Él se ha comprometido a cuidar de cada uno de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar al retornar de la pausa comercial, vamos a retornar desarrollando este tema de las promesas de Dios para usted y para mí, que son tan reales y tan eficaces en nuestra vida como lo fueron para el pueblo de Israel hace 2000 años.